Continuamos aquí en Para Toda Mujer y llega el momento de nuestro entrevistado. En esta oportunidad hemos invitado al doctor, él es neurocirujano, el doctor Pablo Giraudo. Doctor, un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Lo vamos a invitar una torta, tenemos espectacular, este alfajor santiagueño, vamos a cortar, vamos a ver, a la gente de Tanta le vamos a agradecer. Bueno, vamos a ver cómo sale esto, O sea, no soy muy buena cortando, pero bueno, algo va a salir. Acá tenemos ya una porcioncita, ahí está, Doc, para que pruebes entonces. Muchas gracias. Tortita, después me voy a servir yo, porque si no, vamos a terminar el programa intentando cortar la torta. Agradecemos a la gente de Tanta por esta delicadeza exquisita, muy pero muy rica entonces, este alfajor santiagueño de Tanta, Libertad de Esquinas Roca, espectacular. Muchas gracias. Doc, queremos hablar con usted de este tema que es muy importante, que tiene que ver con la parálisis cerebral. ¿Qué es la parálisis cerebral? ¿Cómo se puede definir? Bien, la parálisis cerebral se puede definir desde el punto de vista médico como una lesión de la motoneurona superior. Digamos, para que se lo entienda un poco más, es una lesión a nivel cerebral. Y en sí la parálisis cerebral se podría decir que es la expresión de una lesión cerebral, es decir, se puede decir que es una secuela en sí. Para decir lo que no es la parálisis cerebral, es decir, la parálisis cerebral no es una enfermedad, por lo tanto no es contagiosa y tampoco es progresiva, porque es la expresión, vuelvo a decirte, de una lesión cerebral. Es decir, se lesionan las neuronas dentro del cerebro. Entonces uno puede decir, sí, pero el paciente va empeorando. No, en realidad es el mismo daño cerebral que se va expresando a medida que el niño o el paciente va creciendo, ¿no? ¿Uno nace con parálisis cerebral? Bueno, ¿se le puede dar? ¿Cómo es? Claro, la parálisis cerebral o esta lesión cerebral que causa la parálisis cerebral se puede dar, hay una discusión si es hasta los 5 o hasta los 2 años. Y en realidad yo estoy más de acuerdo que es hasta los 2 años porque es el momento en que el cerebro más crece. Pero puede producirse este daño inclusive dentro del vientre materno. Por eso cuando uno habla de las causas, las tiene que dividir en 3. En las causas prenatales, es decir, durante el embarazo, muchas veces tienen que ver con exposición a tóxicos o ingesta de tóxicos por parte de las mamás, ¿no es cierto?, por alguna enfermedad metabólica, por algún cuadro que pueda bajar la presión de la mamá y produce una hipoperfusión del bebé, exposición a radiaciones, o bueno, son digamos noxas que pueden causar daño en el bebé. Eso es en cuanto a lo prenatal. Cuando el bebé nace en el periodo neonatal, que son las más frecuentes, es por hipoxia cerebral, es decir, porque le falta oxígeno al cerebrito del bebé y eso puede causar después algún daño que produce la parálisis cerebral. Y la otra causa frecuente es en chicos prematuros que son muy propensos a producir hemorragias intracerebrales, que es lo que ve el neurocirujano a veces, y estas hemorragias producen después la parálisis cerebral. Y en el chiquito, el pacientito hasta los 2 años, muchas veces se deben a traumatismos de cráneos graves, ¿no? ¿Algún golpe en la cabeza? Claro, con alguna secuela, con lesión cerebral, no el golpe banal de la cuna, digamos. Alguna infección grave, alguna enfermedad vascular que produjo una hemorragia o un infarto cerebral, eso también produce parálisis cerebral. Y uno como mamá, como papá, ¿cómo puede darse cuenta si tiene esta lesión? Bien, primero que digamos que no es un bebé que del momento de uno recibirlo ya sabe que viene con una historia, por así decirlo, complicada en cuanto a la gestación y en cuanto al nacimiento. Entonces uno lo empieza a observar. Y muchas veces se los ven, si bien la parálisis cerebral se caracteriza por la hipertonicidad muscular, muchas veces los chiquitos están más hipotónicos al principio, están como desganados, no sostienen la cabeza, no van cumpliendo las pautas de maduración. Y uno empieza a darse cuenta, tienen la manito muy cerrada, lloran de más, lloran a destiempo, eso es en un lactante. Bueno, y en un niño en crecimiento es más fácil darse cuenta porque tienen trastornos para caminar, trastornos para mover un miembro o dos, es decir, eso es lo que expresa la parálisis cerebral. Puede ser hemipléjica, puede ser monopléjica, es decir, puede haber, es tan focalizado a veces el daño que puede tener parálisis cerebral de un solo miembro. Son raros los casos porque cuando actúa lamentablemente una noxa el cerebro se daña mucho, pero hay casos de chicos que no mueven una mitad del cuerpo y la otra mitad sí. La otra mitad sí, inclusive hay veces que no está afectada la capacidad intelectual de esos pacientes. No es la regla, pero hay casos. Bien, doctor, ¿y cuál sería o cómo sería el tratamiento? Y el tratamiento, digamos, uno termina diciendo esto, pero lo quiero decir primero, y que me parece que es lo fundamental, es un tratamiento interdisciplinario, es decir, lo trabaja un equipo.
porque acá el problema es la parte muscular, más que la neurológica. La neurológica ya está dañada, entonces uno trata de acompañar, pero hay que hacer mucha rehabilitación kinésica, mucha psicomotricidad, mucha fonoaudiología por los músculos, digamos, de la fonación, la bucinación, les cuesta deglutir, tragar la saliva a estos chicos, entonces hay que acompañarlos. Y muchas veces, más allá del tratamiento de rehabilitación, hay tratamiento médico, porque el principal problema de esto a veces es la hipertonicidad muscular, es decir, son los músculos duros, son bien esos chiquitos rígidos. que están rígidos, y bueno, y para eso hay medicación en un principio, inclusive cirugía, ¿no? Que lo que hace es tratar de denervar, porque, bueno, me extiendo un poco, pero a lo largo esta hipertonicidad muscular deforma las articulaciones y las transforma en dolorosas. Entonces, en un principio se ponen miorelajantes y después hasta se llega a usar el Botox, ¿no? Para relajar esos músculos y que se relaje la articulación. Y si no, se produce una denervación quirúrgica. Directamente. Directamente. ¿Y ese tipo de cirugía se la realiza acá en Santiago? Todavía se llaman risotomía posterior, en Santiago no, todavía no. Se necesita una serie de aparatos de monitoreo neurofisiológico que todavía no contamos del todo en la provincia. Están los equipos, pero cuesta un poco tener la estructura completa. Y también debe tener mucho que ver para una, digamos, una buena calidad de vida del paciente, el entorno familiar, ¿no? El apoyo de la familia. Muy bueno eso que decís, sí. Es difícil cuando en la familia uno tiene una persona especial y lo más importante, lo que uno siempre dice como médico para estos chicos, que el término es la resiliencia, es decir, es el entorno lo que ayuda mucho, y muchas veces la angustia familiar o la desazón en esos momentos lo llevan a querer consultar, y uno siempre le dice lo mismo, pueden hacer muchas veces en este tipo de patologías la consulta donde quieran, llevarlo, le van a dar el mismo diagnóstico con quizás un floreado distinto y en definitiva siempre es lo mismo. ¿Y cuál es el tratamiento? La rehabilitación. Entonces uno tiene que decir, lo primero es aceptar el problema. Si uno acepta el problema y acepta el paciente, yo les aseguro que el chico tiene más del 50% de su rehabilitación ganada. Bien. Porque hay que empezar temprano con estos chicos. Claro, eso es lo fundamental, La ¿no? aceptación en el núcleo familiar. Bien. De que esto va a cambiar la vida de todos, pero no es el... Bien, doctor, y por ejemplo, el tema de los tratamientos o el tema de la prevención, ¿se puede prevenir esto? Y no, es difícil porque, digamos, la causa es multifacética, entonces sí, desde el momento de la gestación, con evitar los tóxicos, evitar la exposición a tóxicos, evitar las radiaciones. Hay enfermedades como la rubiola, que no se da tanto, pero hay casos a veces, lo mismo que el citomegalovirus o el herpes, hay vacunas para todo eso, hay maneras de prevenir y bueno, estaría ahí la prevención. Bien. Y después lo otro, y bueno, el cuidado en la casa, las infecciones, los traumatismos y cosas que a veces no hay un patrón de prevención puro, porque no hay. Y una mujer, una mamá que está embarazada, a través de una ecografía o de algún estudio específico, ¿se puede detectar que tiene el bebé alguna lesión en el cerebro? En el cerebro sí, pero no se puede detectar la parálisis cerebral. Bien, no se puede detectar entonces. No. Hoy en día sí se detectan un montón de enfermedades con las ecografías, pero no la parálisis cerebral. Porque la parálisis cerebral es la secuela de una lesión neurológica. Exactamente, bien. Doctor, ¿y esto tiene cura? No, tiene tratamiento y tiene una manera de muchas veces adaptar a estos chicos, hay de distintos grados, ¿no es cierto? La discapacidad, algunos son muy discapacitados y otros con menos, y esos chicos hay que integrarlos. Para eso trabaja mucho la terapista ocupacional, la psicopedagogía, tratar de integrarlos a una escuela, a una actividad física. Algunos se insertan en la vida laboral inclusive. Bien, bueno, es la inclusión, digamos, la cura sino es adaptarnos para incluirlos. Bien, no hay cura, pero digamos pueden tener una muy buena calidad de vida. Una muy buena calidad de vida. Bien. Los pacientes sí. Perfecto, doctor, un placer conversar con usted. Muchas gracias a usted por la invitación. Lo vamos a invitar, lo vamos a dejar que pueda probar la torta. Y hablando de este tema, nosotros estuvimos conversando con Luján Lugones. Ella tiene parálisis cerebral y es psicopedagoga, estudió la primaria, la secundaria en la universidad y es de aquí, de Santiago del Estero. Un hermoso testimonio de vida es el que les vamos a mostrar ahora. Luján, bueno, un gusto poder hablar con vos. Queremos que nos cuentes tus testimonios de vida. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Vos naciste
a término. Bueno, yo he nacido con accidente de parto, de nacimiento. Bueno, mi mamá tuvo un embarazo normal y se complicó cuando estaba naciendo. Tuvo una dilatación, no goteaba muy rápido, entonces eso me produjo una asfixia. Bien. No respiraba. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Y bueno, discapacidad motora y las partes del lenguaje. Bien. Y vos naciste, te entregaron a tu mamá y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace tu mamá? ¿Empezaron con rehabilitación? Buscó información, o sea, no se quedó quieta. Me llevó a Córdoba, al doctor Castillo Molares, y ahí, bueno, empezó a hacer tratamientos de neurorehabilitación, gimnasia, fonología, todo tipo de terapias, sí. nos imaginamos. Sí. Bien, Luján, y contanos, bueno, tu mamá hizo todo eso y después ingresaste a primer grado a la escuela primaria, ¿en dónde? En San José, el colegio San José, y secundaria ahí. ¿Y cómo fue el tema de contacto con tus compañeros? O sea, los chicos en la primaria, por ejemplo, que por ahí decimos, bueno, los chicos son crueles, que pueden hacer burla, por desconocimiento, por la propia inmadurez, por la propia niñez. En el primer año, o sea, en la primaria, tuve suerte de encontrar a una amiga de Fierro, que es, bueno, mi amiga que vive en Salta. Pero sí, yo en infancia no me sentía cómoda, me sentía salvo de otro pozo. O sea, no me aceptaba como soy. Hasta que un día dije basta y bueno, empecé a mirar de otra manera la vida. ¿Y cuántos años tenías en ese momento en el que dijiste basta? Y 17. Estabas en la adolescencia ya. Sí, o sea, no me entendía ni a mí misma. Entonces, no, esto no quiero para mí. O sea, los chicos cuando son muy chicos se nota que, o sea, te hacen daño sin querer. Sí. No se dan cuenta. Entonces, yo veía a mi compañera salir a bailar en el colegio. Sí. Y, o sea, pero en la universidad, no, yo salía como una más a bailar con mis amigas. Por suerte, en la universidad te cambia la mentalidad de otra óptica. Bien, o sea que vos la primaria y la secundaria decís como que no te sentías cómoda, Sí. como que no te aceptabas. No me aceptaba como era. Bien. En la primera ni en la secundaria. Bien. Pero dije basta y, o sea, siempre me preguntaban por qué a mí. Esa pregunta famosa que no tiene respuesta. Entonces, bueno, dije basta y he cambiado la pregunta para qué. Entonces, para esto, para dar testimonio de vida, para decir que sí se puede. Y bueno, y demás, sí. Luján, contanos, entonces vos estabas en la secundaria, terminaste la secundaria y empezaste a estudiar licenciatura en psicología. Pero antes de estudiar, yo quería ser maestra especial, pero no me dejaban porque por mi discapacidad motora, entonces necesitaba pasar un examen físico, entonces no. Entonces, el fonoaudióloga dijo que psicología es similar al docente integrador. Bien. Y ahí ingresé a la facultad como una más. ¿Aquí en Santiago? En la Católica, sí. Sí. Bueno, me costó mucho, pero al final lo logré. Presenté mi tesis que es sobre integración escolar. Entonces todo fue muy lindo y agradezco
muy costoso. O sea, te debe haber costado tanto, o sea, el hecho de estudiar. Sí. Bien, bien. Sí. Es la primera parte acerca de la vida de Luján Lugones, esta mujer ejemplo de vida. Momento de pausa y después seguimos con más. Porque en el reflejo siempre estás.